Ok, bueno, continuando precisamente con el seguimiento al desarrollo de lo que es el marco teórico, la actividad 2.2, bueno, titulada Conceptos de la Investigación, si ustedes lo analizan, es obviamente prácticamente el desarrollo, ¿no? El desarrollo de los elementos que ustedes ya habían estipulado. Entonces, lo único que nos pide ahora es empezar a arrastrar un poquito el lápiz en cuestión de extendernos, explayarnos, empezar a darle forma a esta parte del marco teórico. Yo veo que algunos, digamos, lo voy a hablar desde lo general, ¿no? De lo que he visto hasta el momento. Veo que algunos tienen claras las ideas de lo que tienen que contemplar en el marco teórico, sin embargo, no las han desarrollado. O sea, no han podido solventar su investigación de manera así sólida porque pues, prácticamente se basan en un texto o en una idea de un párrafo, dos párrafos. La idea de que ustedes, por ejemplo, o que ustedes indaguen en los temas que han estado planteando para su proyecto doctoral es también que ustedes alcancen a percibir, reflexionen, se den cuenta del alcance que tiene su investigación, del potencial que tiene, de realmente la cantidad de investigaciones o de elementos o de fuentes de las cuales ustedes pueden echar mano. Y obviamente a raíz de esto van a darse cuenta si su investigación en este sentido va a ser fácil o va a ser un poquito más compleja. Entonces, esto, bueno, no nos debe desanimar. Al contrario, debemos de tener bien claro en qué parte o cuáles serían, ¿no? ¿Cuál sería el esqueleto de cómo, de qué debo indagar, de qué debo buscar? Porque luego nos perdemos. Entonces, atendiendo a esta necesidad, en la semana les mandé una presentación que contenía esto, ¿no? Donde les digo, bueno, si nos podemos ir así como tipo árbol de decisiones, entonces la estructura del marco teórico podría decantarse por el lado cuantitativo si nuestra investigación es de esa índole, de esa naturaleza, o cualitativa. ¿Cuál es, digamos, la diferencia más radical entre estas dos? Pues vemos que en el instruccional que viene en la plataforma de la actividad 2.2 para esta semana nos habla de hipótesis. Y bueno, algunos de ustedes y de manera muy coherente, ¿no? Me preguntaban, bueno, ¿por qué nos pide hipótesis si finalmente nuestra investigación no es cuantitativa, sino es de corte cualitativo? Ah, ok. Entonces, vemos que ahí existe un hueco, ¿no? En el instruccional. Sin embargo, bueno, creo que la intención de que les mandara esta presentación y ahorita actualmente esta sesión es para aclarar esas dudas y para orientarles un poco más al respecto. Entonces, aquí, por ejemplo, dividimos en esta, digamos, esta bifurcación de ideas o de tipos de investigación. Por ejemplo, si mi investigación es cuantitativa, entonces yo sí tendría que atender a la parte de lo que vendría siendo la hipótesis, ¿no? O sea, aquí sí, y cuando hablo de hipótesis, porque estoy hablando de un enfoque cuantitativo, de un enfoque positivista, entonces quiere decir que que al tener hipótesis, entonces yo voy a tener variables. ¿Y cuál es la diferencia, digamos, entre, o cuál es una de las características de las variables? Pues las variables como tal se pueden medir, ¿no? Son medibles. Entonces, el hecho de que sean medibles hace que nuestra investigación como tal, y lo vamos a ver más adelante, entonces sea sujeta a objetivos, porque los objetivos, una de sus características es esa, ¿no? Deben ser específicos, deben ser medibles, deben ser alcanzables, deben de ser realistas y deben de marcar una temporalidad. Entonces vemos que es coherente, ¿no? Con el hecho de que la investigación cuantitativa nos pide hipótesis y que esta hipótesis se relacione con variables. Aquí yo les pongo nada más así de manera muy genérica, variable 1, variable 2, variable 3, dependiendo, ¿no? De lo que ustedes tengan ahí ya detectado que es un elemento ahí que es voluble y que afecta a los resultados de lo que ustedes están buscando. Ok, entonces si ustedes ya tienen, por ejemplo, hipótesis, la otra parte que es importante desglosar es el objeto de estudio.
El objeto de estudio, ustedes recordarán el curso anterior, el proyecto de investigación uno, que generaron un objeto de estudio y que este objeto de estudio tenía, digamos, tres elementos que lo conformaban: la línea de investigación, el fenómeno y el universo. Para que ustedes recuerden y a manera de ejemplo, la línea de investigación, por ejemplo, podría ser formación docente. El fenómeno puede ser, por ejemplo, la, la incidencia del programa Constrúyete en el aprendizaje, ¿no? Un ejemplo. Y entonces ese es el fenómeno, ¿no? Pero si estamos hablando de la línea de investigación que es formación docente, entonces quiere decir que nuestro fenómeno, que es la incidencia del Constrúyete, estaría enfocado en los docentes. Si mi línea de investigación no es formación docente, sino mi línea de investigación, entonces me habla de desempeño académico de los estudiantes o de alguna línea en ese sentido, entonces mi fenómeno, aunque estuviéramos hablando del mismo tema, ya no lo estaría enfocando yo a los docentes, sino lo estaría enfocando a los alumnos. Y en el caso del universo, el universo lo planteamos como, bueno, eh, ¿en qué delimitamos el estudio de nuestro fenómeno? ¿A quién lo delimitamos? Pues estamos hablando de, por ejemplo, la incidencia del programa Construyete a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel estatal, o en dónde, ¿no? Entonces, ahí es donde delimitamos y por eso se recomienda que el universo obviamente sea acotado y sea pequeño y puede ser reducido de acuerdo a nuestros recursos y a nuestras posibilidades. Y en un dado caso y de manera muy general, este universo puede ser un aula, bueno, me refiero, perdón, un grupo de alguna institución o algún grado de alguna institución o todos los alumnos de una institución. Si el enfoque, repito, de la línea de investigación son los alumnos, si el enfoque de la línea de la investigación son los docentes, entonces sucede lo mismo. Pero, bueno, ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con el marco teórico? Ahorita les voy a dar un ejemplo, en una presentación que sigue, más o menos de cómo podríamos desmembrar, pero esta parte sí me parece muy interesante. Compartirles que en los últimos días he participado en algunas defensas de tesis de compañeros que han querido obtener el grado y vemos que la parte del talón de Aquiles de la mayoría es la parte metodológica. O sea, la mayoría se pierde en esta parte y de repente dice que es cuantitativa y mete categorías. O de repente ya no tiene hipótesis, o sí tiene hipótesis, o dice que es cualitativa y todos sus resultados son estadísticos. Entonces creo que es importante estar así de manera insistente, ¿no? En lo mismo, en estructura, en estructura, en estructura. Y mi recomendación para con ustedes es que generen un mapa mental. O sea, yo creo que un mapa mental es lo mejor que les puede pasar a ustedes para ir orientando sus esfuerzos, porque si no, de lo contrario, van a empezar a ustedes indagar de manera muy, muy, muy general y van a encontrar mucha información y esta información es así muy, muy, muy vasta y de repente no se van a hallar, o sea, realmente no se van a hallar. O sea, si alguien, por ejemplo, se mete al tema de educación, que es lo que de repente he visto, se mete al tema de educación y en el tema de educación, o sea, no van a acabar. Entonces sí es importante tener un rumbo claro y que les puede ayudar la generación o estipular un mapita mental que les vaya dando luz, ¿no? De qué indagar y qué no. Entonces, bueno, en el caso de lo que sería la parte cualitativa, en la parte cualitativa ya no tendríamos variables, ¿ok? Y si no tenemos variables, entonces quiere decir que lo que nosotros vamos a analizar no es medible, no del todo. Por ejemplo, yo cómo mido el desempeño docente. Yo cómo mido la relación interpersonal de un docente con un grupo de alumnos. Entonces, ¿estarán de acuerdo que sí habrá indicadores que sí habría elementos que pueden medir, pero quedarían muy cortos?
y que dada la naturaleza de la realidad dinámica en que está participando elementos o el factor humano, donde está la presencia de elementos humanos, obviamente que va a haber complejidad. Y la complejidad es muy complicado que nosotros lo reduzcamos a variables. Entonces es por eso que cuando nos enfrentamos a fenómenos así, donde por lo regular estamos hablando del análisis de personas, de procesos que involucran personas, entonces ahí donde vemos un área de oportunidad y vemos que la investigación cualitativa toma fuerza. Entonces, si no lo voy a medir, sí lo puedo categorizar. Entonces, yo sí podría segmentar, si hablo, por ejemplo, de la relación de un profesor, un docente, con un alumno, sí podría segmentar, ¿no? Sí podría estipular como, en este caso, qué subcategorías de lo que vendría siendo esta relación. Que no las voy a medir, no propiamente, ¿no? Que sí puedo tener una investigación mixta donde algunas cosas las mida y otras no. Sí, también puede ser, pero hay que ver que lo que más bien va a pasar es que en ese sentido lo que vamos a buscar más bien es las relaciones entre las categorías y tratar de nosotros explicar lo que sucede a partir de los instrumentos que decidamos tener, ¿no? En estos casos de complejidad, pues el más sencillo y entre comillas, es la entrevista, pero la realidad es que lo más funcional es pues, una observación participante, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, sin entrar tanto en este rollo, les comparto que si, por ejemplo, fueran categorías, ya no tendríamos entonces, no tendríamos hipótesis. ¿Qué tendríamos? Ah, una cosa que es casi lo mismo, pero que se le llama supuesto de investigación. Y el supuesto de investigación es donde yo relaciono las categorías. O sea, en lugar de relacionar variables, ahora voy a relacionar categorías. Y yo, por ejemplo, me puedo aventar esta aseveración, atrever a decir que mi supuesto es que si un docente cuida y trabaja las habilidades socioemocionales de sus alumnos, entonces va a mejorar el desempeño de los mismos. Ese es un supuesto, ¿sí? Y tengo dos categorías, ¿no? Habilidades socioemocionales en lo que es el instruccional, lo que es la praxis docente y el desempeño de los alumnos. Entonces, por ejemplo, si fuera investigación-acción, estaríamos hablando de una categoría problema y una categoría solución, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes estén por ahí estipulando. Obviamente que después de cada categoría va a tener subcategorías, ¿no? Entonces, si hablo del desempeño académico de un estudiante, pues también puedo tener subcategorías porque puedo, por ejemplo, analizar la parte cognitiva, puedo pensar en el hecho de cómo se desarrolla a nivel social, puedo ver la parte tecnológica, por ejemplo, ahora que está muy de moda las metodologías STEAM, ¿no? Entonces, eh, hay un abismo ahí muy grande, pero que sí podemos enfrentar si nosotros categorizamos. Y en el caso del objeto de estudio, exactamente igual que lo que explicaba ya para la parte de lo cuantitativo, se conforma igual. O sea, recuerden la línea de investigación, el fenómeno y el universo. Para los que se agregaron más tarde, lo resumo así rápidamente. Si hablamos de la línea de investigación, un ejemplo podría ser hablar por ejemplo, del desempeño, por ejemplo, la formación docente, ¿no? Puedes hablar de la formación docente. Un fenómeno de la formación docente, ¿cuál sería? Entonces, dentro de la formación hay muchas áreas. Puedo hablar de las planeaciones, puedo hablar de la participación digamos, en eventos de índole colaborativo. En algunos lugares les llaman consejos técnicos, en otros lugares focus group, en otros lugares academias, etc., etc. Entonces, a lo mejor un fenómeno es el trabajo de academias, por decirlo así, ¿no? El trabajo de academias
en las instituciones de nivel medio superior. Ah, ok, entonces mi línea de investigación, si es por el lado de la formación docente, mi fenómeno es, digamos, el comportamiento de las academias, ¿no? En ese sentido de la formación docente, y mi universo, ¿cuál sería? Entonces yo estipularía la cantidad de docentes de una institución. Docentes de la secundaria técnica número 4 de, no sé, un municipio de Jalisco, de Tlaquepaque, ¿no? Y entonces ahí ¿qué es lo que estamos haciendo? Acotando. Y ustedes van armando como ese esquemita. Ok, entonces, ¿qué tiene que ver esto con todo lo previo que ya se ha hecho de que investigaciones que no rebasan los 5 años, que internacionales, nacionales, locales? Bueno, pues la idea es que que en el marco teórico vayamos así, miren. A ver, no sé si, bueno, ya para no perder tiempo con pizarra, pero lo que estaremos buscando como tal es que yo vaya en ese camino de explicar, por ejemplo, ¿no? Como tal, mi línea de investigación, la línea de investigación es la siguiente, por ejemplo, si hablo de formación docente, tendría que tener algunos elementos, algunas citas con sus referencias pertinentes sobre lo que es la formación docente. Recordemos que si alguien más llega a leer nuestro documento, quizás no esté dentro de nuestro ámbito y quisiera entenderle, pues tenemos nosotros que hablar de qué es la formación docente. Si habláramos del fenómeno, bueno, lo último que colocaba, ¿qué es una academia? ¿Qué es un consejo técnico? ¿Qué antecedentes hay del consejo técnico? ¿Qué antecedentes hay de las academias? ¿Qué antecedentes hay del trabajo colaborativo? Nivel internacional, nacional, local. Porque estarán de acuerdo que, por ejemplo, si hablamos de metodologías nuevas, ¿no? A lo mejor todavía están a nivel internacional, creo que es como el caso que tiene, por ejemplo, Laisa, ¿no? A lo mejor hay a nivel internacional, nacional y local, a lo mejor todavía no tanto, ¿no? Si hablamos de las metodologías nuevas que van relacionadas con la nueva escuela mexicana y el nuevo marco curricular, ¿no? O sea, ahí todavía, digamos que hay una frontera de conocimiento donde no hay tantas cosas. Entonces, igual, o sea, ustedes vayan determinando más o menos cuál es la naturaleza de lo que están investigando y hay temas que son muy nuevos y que porque son muy nuevos no van a encontrar cosas locales. Sin embargo, si no las encuentran no pasa nada, basta con que ustedes digan localmente no hay avances en el tema, ¿no? Al final de lo que se trata es de reflejar o retratar lo que es la realidad, lo que se tiene y lo que no se tiene y fundamentarlo. Entonces, por ahí sería el camino. Si yo tomo en cuenta ya la línea de investigación y tomo en cuenta el fenómeno, entonces por último me iría a la parte del universo, ¿no? Y en el universo, si fuera posible, si existieran las condiciones, yo podría hablar o explicar si existen algún antecedente de algún, por ejemplo, puedo hablar de cómo sea, cuál es la trayectoria cronológica de las academias en el plantel que dije de Tlaquepaque. Entonces, si se fijan, estoy yendo, como les decía, de lo macrosocial a lo microsocial, o dicho de otra manera, que es la manera más común, ¿no? Hablarlo así, de lo general y voy yendo hacia abajo a lo particular. Para finalmente, o sea, ya que hablé, especifiqué todo eso, entonces sí abordar mis variables. Ah, mi variable uno y la tengo que desarrollar igual. Esta variable a nivel internacional, nacional, local. La variable 2 a nivel nacional, digo, perdón, internacional, nacional, local. Y si ustedes lo ven así, entonces su marco teórico inclusive lo podrían ir segmentando eh, inclusive en los numerales, ¿no? No recuerdo en la estructura del protocolo si el marco teórico es 3 o 2, por ejemplo, en la cuestión de lo que viene siendo como tipo capítulo, pero a lo mejor ya podrías poner que el objeto de estudio, ¿no? Cuando hace referencia al objeto de estudio, la línea de investigación es 3.1 y si hablas del fenómeno 3.2 y si hay elementos del universo 3.3 y si hablas de las variables es 3.4 y subvariable 3.4.1 y así, ¿no? O sea, esto lo van a armar ustedes a partir de un mapa mental.
Y es la mejor manera, ¿no? De ir hilando ideas y para que no se pierdan, porque si no se pueden ir a muchas cosas. Por ejemplo, no está su compañera Leticia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ella dentro, pongo el ejemplo de ella porque mete, por ejemplo, tecnologías de la información y la comunicación en el concepto de lo que viene siendo el apartado, el rubro de la comunicación, que se presenta entre docentes y alumnos y entre docente-docente, y de repente cuando se empieza a profundizar en el tema, con mucha facilidad se puede salir porque luego ya mete elementos de TAC, ¿no? Las tecnologías, que van enfocadas en el conocimiento, ¿no? En la aplicación del conocimiento. Y, y bueno, estarán de acuerdo que son temas grandísimos y entonces llega un momento en que sientes que tu marco teórico tiene mucho texto, pero que al final ni tú te entiendes y dices, bueno, y aquí como que es mucha paja, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que ustedes, el marco teórico no sea un requisito, no sea así como por rellenar la tesis, sino que realmente sea un apoyo de todo lo que ustedes desean implementar. Bien, eh, para irme de corrido, antes de pasar a sus preguntas, dudas, les pongo un ejemplo, ¿no? Una investigación cualitativa con una línea de investigación de formación docente. Entonces, ¿están de acuerdo que en el marco teórico tengo que hablar de qué es la formación docente y cuáles son como sus pininos, ¿no? A nivel internacional, su presencia a nivel nacional, su enfoque a nivel local. Este, igual voy a abordar, por ejemplo, mi fenómeno. ¿Cuál es mi fenómeno? La planeación con metodologías ¿no? Entonces, si ese es mi fenómeno, estoy hablando de planeación, pero sí se fijan que al hablar de formación docente en la línea de investigación, eh, estoy hablando de la parte enfocada al maestro, al docente, al profesor. No, y es muy fácil perderme cuando hablo de metodologías de este tipo en empezar a meter el rollo de los alumnos, pero no, aquí mi enfoque es cómo esto está en la preparación, en la capacitación de mejorar las habilidades, ¿no? Eh, laborales, profesionales, inclusive digitales, ¿no? De los docentes. ¿Cuál es el universo? Por ejemplo, aquí le pongo diseñadores instruccionales de UNIVES, de la universidad, de nuestra institución, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé, a lo mejor a ustedes también les ha pasado que, o me lo han comentado, que hay veces, y un ejemplo claro es esta actividad 2.2, que ustedes leen las instrucciones y se dan cuenta que a lo mejor la instrucción ya está desfasada, ¿no? Que, que hay que involucrar este tipo de metodologías en los diseños. Entonces, en ese sentido, ese es el universo. Entonces tengo que hablar, por ejemplo, fíjense bien, de formación docente en mi marco teórico. Otro tema es, voy a hablar de planeación. Otro tema es que como tal, en ese sentido, voy a hablar de lo que vendría siendo el diseño instruccional y sobre todo si existe o cómo se lleva el diseño instruccional, si existe un procedimiento, un formato o algo dentro de lo que es la universidad virtual de estudios superiores. Ok, si ya hablé de todo esto, entonces después voy a pasar a la carnita, ¿no? A lo magro de lo que requerimos nosotros solventar. Es que al ser una investigación cualitativa, entonces estoy hablando de mis categorías. Y en mis categorías, por ejemplo, si ustedes pueden ver aquí en la imagen, yo le estoy dando una categoría que es la metodología STEAM, ¿no? Y mi otra categoría creo que aquí la repetí, pero bueno, hago la corrección, pero aquí nada más son dos, la metodología y lo otro es el desempeño docente. Entonces, si hablo de la metodología, bueno, esta es la categoría, investigo sobre la metodología en la enseñanza con estos elementos y voy a poner como subcategoría los elementos de este tipo de metodología
Otra subcategoría son las características de esta metodología. Otra subcategoría puede ser otra cosa. Le pongo etcétera, ¿no? Y en el caso del desempeño docente, bueno, aquí las subcategorías pueden ser muchas, pero pongo aquí, a manera de ejemplo, la relación con la asignatura, con la materia, con el contenido, qué relación tiene de alguna otra manera, ¿no? El desempeño con los alumnos, con los resultados y etc, etc, etc. Aquí obviamente son subcategorías que me van a permitir a mí comprender el desempeño docente. ¿De qué va a depender? De mi visión, de mi perspectiva de lo que es el desempeño docente. Habrá quien diga, no, es que un buen maestro es aquel que le cae bien a todos. No, un buen maestro es aquel que no reprueba. Habrá quien diga, no, pues un buen maestro es aquel que deja algo, ¿no? Ok, aquí, por ejemplo, el universo, en este caso serían los docentes, ¿no? Pero por ejemplo, a lo mejor aquí puedo hacer la aclaración porque puse diseñadores instruccionales, ¿sí? Entonces, a lo mejor inclusive aquí en mi categoría sería el desempeño del instruccional, ¿sí? O sea, el desempeño del curso. Porque ustedes se dan cuenta, ¿no? Cuando llevan un curso aquí en la en Unives, una cosa es la labor que uno tiene como tutor, pero también algo que ayuda muchísimo es que el diseño del curso y las actividades y los recursos sean coherentes. Y en muchas ocasiones hemos tenido que hacer modificaciones, ¿no? Porque, digo, no de manera negativa, sino como área de oportunidad, siendo críticos positivos, nos damos cuenta que los recursos, por ejemplo, para este módulo uno no son coherentes con lo que se pide en las actividades. Entonces, si queremos actualizar los cursos, pensando que quisiéramos actualizarlos a las nuevas modalidades educativas, entonces nos daremos cuenta que tenemos que entrarle a este tipo de metodologías y que el diseño instruccional ahora tiene que encaminarse a esto. Entonces, yo aquí hablaría de la metodología y aquí hablaría entonces del desempeño, ¿no? Del curso como tal. Entonces, ¿puedo cambiar todo esto de enfoque? Sí, sí lo puedo cambiar, porque a lo mejor en lugar de enfocarme en la formación docente, puedo enfocarme en la formación de los estudiantes, en el trayecto formativo, línea de investigación, trayecto formativo de los alumnos de la Universidad Virtual de Estudios Superiores. Fenómeno, ¿no? Como tal. Entonces, podría hablar yo del impacto de las metodologías STEAM en el desarrollo digamos, de este trayecto, ¿no? Y, y la parte del universo, entonces sí, ya cambiaría, ¿no? Ya no serían ni los diseñadores, ni ahora ni serían los tutores, ahora serían, ¿quién? Los estudiantes del universo. Y la categoría se sigue quedando la metodología, esa sigue quedando fija, pero ahora mi categoría, la otra que ya no sería desempeño docente, sino sería el desempeño académico de los estudiantes de Unives. Y entonces, ¿cuáles serían las subcategorías? Bueno, yo cómo puedo valorar que un estudiante eh, realmente está teniendo un buen desempeño. Entonces, habrá quien diga, pues con las calificaciones, pero si se saca de repente una conferencia y alguien que tiene 70 le avientan 20 puntos o 10 puntos, pues ya es engañoso, ¿no? Pero ¿qué pasaría entonces y si valoramos y decimos, ah, bueno, entonces quizás la parte de las calificaciones es una subcategoría, pero también otra subcategoría, estaremos hablando de cuál es la manera o la narrativa cuando el alumno se expresa de los contenidos principales de la asignatura o inclusive puedo hablar de las evidencias. En este caso son los proyectos o los productos integradores que ustedes tienen. Y bueno, puedo agregar más cosas, ¿no? Yo creo que ustedes, con toda la experiencia docente que tienen, sabrán que cuando valoramos un alumno, pues realmente la valorativa es muy subjetiva al espejo que nosotros tengamos, ¿sí? O sea, en nuestro paradigma docente habrá quien se ponga así, unos lentes, y que estos lentes, en su mayoría sean cristal rojo, y todo lo van a ver rojo.
¿no? O, digo, a lo mejor para que se entienda mejor la analogía, alguien que esté casado con lo conductual o con una educación tradicional, pues todo lo va a ver así. Y va a decir, ¿saben qué? Pues no me importa que el alumno esté haciendo bien las cosas. Trae un arete, no es apto, ¿no? Trae el cabello rojo. Entonces, bueno, a lo mejor, o no se conecta a las sesiones, por ejemplo, yo, ¿no? Ya lo reprobamos, ¿no? Es parte de, pero no lo es todo. Entonces ahí es donde todo va a depender de los ojos con los que nosotros veamos la manera, digamos, no la manera, sino los ojos con que veamos nuestra categoría. Y ahí es donde entra la parte rica, la parte padre, ahí es la parte donde se personaliza y lleva su huella como investigadores. De tal manera que un proyecto doctoral no puede ser igual uno a otro, ¿no? En ese sentido. Bueno, está por cerrarse el tiempo, los 40 minutos. De mi parte creo que ya expuse así lo más significativo, el mensaje que quería darles, pero vamos a dar un espacio para sus preguntas y, y es por eso que les pido entonces cerrar en este momento. Voy a cerrar la sesión y les pido volverse a conectar a la misma liga y entonces ya pasamos a dialogar un poquito sobre esto que les acabo de compartir. ¿Les parece bien? Muy bien. Bueno, entonces así lo hacemos. Me desconecto.